Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de este proyecto de fe y compromiso social para toda la diócesis, especialmente para todos los jóvenes que conforman nuestra pastoral juvenil diocesana. Sean bienvenidos a un programa más, en esta ocasión con mi querida amiga y compañera Mariana y nuevamente con un gran amigo, compañero, colega, hermano de comunidad, Cristian García. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Un placer de poder estar aquí nuevamente en este programa. Pues muy contento y de poder compartir con ustedes también, grandes amigos los dos. Gracias. Mariana, bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Igual, un gusto saludarlos nuevamente a todos. Esperamos que en este podcast, pues igual ustedes puedan compartir un poquito con nosotros y ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con ciertos puntos, ¿no? Sobre todo con el tema de este capítulo. Tema escabroso, tema que hiere sensibilidades, tema que genera bronca. El ser líder católico y ser joven. ¿Cómo lo hemos vivido? ¿Cómo lo hemos experimentado? Creo que el ser líder juvenil católico es un título que nos dan a todos los que hemos formado parte de alguna comunidad juvenil parroquial, aunque ni siquiera tengamos alguna responsabilidad. Te ven chavo, te ven en la iglesia, tú eres joven líder, tú eres imagen, y lo que tú hagas, todo el mundo lo va a ver. Sí. Y ahora sí nos van a ver lo que estamos haciendo, ¿verdad? Mariana, ¿cómo has vivido el ser joven y el ser líder, por decirlo de una manera? Muy bonito. No, siento que personalmente me ha ayudado mucho. O sea, como persona, como mencionábamos en uno de los capítulos anteriores, ¿no? La comunidad te ayuda mucho. Mucho. Sobre todo cuando, como lo mencionas, ellos te empiezan a ver de esa manera, ¿no? Porque ya te ven participando en la comunidad, te ven participando en los servicios, te ven participando en los diferentes celebraciones o diferentes momentos que hay dentro de todo, pues de toda la vida parroquial, por decirlo de alguna manera. Y pues aparte de que te vuelves pues encargado, ¿no? Yo siempre pues le he dicho más así, como encargado de un grupo, ¿no? En este caso pues primero yo fui en Mater, pues encargada del grupo de caridad de COSEC y como al mes o a los 2 meses también coordinadora general de confirmaciones. Entonces, pues sí, obviamente eso, pues híjole, como que de repente me dio mucha carga, pero también era como de que no, pues tengo que ponerme las pilas porque tengo un grupo de muchachos en un grupo de caridad que nada más están viendo a ver Mariana qué hace para seguirla, y luego tengo este otro grupo en donde tengo coordinadores, que en ese caso, mi primer curso como general, yo tuve gente, ¿no? Saludos a todos. Yo tuve más bien coordinadores conmigo, ¿no? En mi equipo, que ellos ya que ellos son líderes ya, o sea, uno ya había sido anterior a mí el encargado general de confirmaciones, era el que acaba de salir, la otra acaba de salir de pastoral juvenil diocesana como encargada también, diocesana, como encargada juvenil de ahí de Mater, perdón, acababa ella apenas de salir y todos los demás también, o sea, eran puros que estaban ahí, se metieron conmigo como para guiarme, ¿sabes? Como para acompañarme en eso y enseñarme a ellos cómo hay que manejar un curso, etcétera. Pero se me atravesó COVID. Y ahí sí no hubo quien nos enseñara, quien me enseñara con eso, ¿verdad? Pero ha sido muy grato aprender tanto de los que te están queriendo instruir, como de los que también pues vienen también pues contigo, ¿no? No digo que atrás de mí porque uno nunca tiene a nadie atrás, sino a sus lados, hasta enfrente. Pero también ha sido bien difícil, o sea, sí, esa parte que mencionas de es que te están viendo, es que sí nos están viendo, o sea, nos ven y uno cree que no, y no es que uno se porte mal o no es que uno haga las cosas mal, sino que a veces uno no hace las cosas como a ellos les gustaría, o uno hace las cosas de una manera diferente a como están acostumbrados o algo así, y muchas veces hasta en lugar como de corregirte con amor, como debería de ser, ¿no? De instruirte bien, pues te regañan, te hacen sentir menos, hacen que esta parte que mencionas de juvenil sea como de que
los jóvenes siempre hacen lo que quieren, y lo digo porque me lo acaban de decir el domingo antepasado. Fuertes declaraciones. Sí, no, sí, sí. Pues es complicado, o sea, sí ser líder o que te vean como líder sí es difícil, pero a veces es más difícil uno vivir como un líder, ¿sabes? Eso yo creo que es la otra parte, o sea, el uno ser líder es como que yo realmente soy un líder. ¿Y qué significa ser un líder? O sea, ¿qué es ser un líder? Porque esa palabra líder en un grupo, cuando pues todos somos iguales, ¿sabes cómo? Es como líder. Uh-huh. ¿Qué es ser un líder, Cristian? Y es una pregunta que suena mucho y que lleva a otra pregunta. ¿El líder se hace o se nace líder? ¿Cómo tiene que ser un líder católico? Es que, ¿por dónde va el liderazgo? Y más dentro de nuestra iglesia. Fíjate que sí es muy interesante, ¿no? Sí es muy interesante porque al menos me ha tocado ver, desgraciadamente, ¿verdad? Muchos grupos eclesiales, o sea, de la iglesia, juveniles, en los cuales pues pareciera que en lugar de tener, como dice Mariana, ¿verdad? Un encargado o un líder, pues más bien parece que tienen un jefe, ¿verdad? Tienen un jefe y aparte de la presión que recae sobre el encargado, pues realmente ahora esa presión que ejerce muchas veces el encargado sobre las personas que están en su grupo. Y a veces pues sí es muy, lo digo, ¿verdad? Muy lamentable y pues es muy triste porque muchas personas por eso terminan dejando muchas veces el grupo e inclusive pues también la iglesia misma, ¿no? Pero realmente yo siento que obviamente hay aptitudes y hay actitudes que están presentes en las diferentes personas. Inclusive diría yo que es un carisma, definitivamente es un carisma, que las cuales ayudan a las personas a poder desempeñar ese liderazgo. Pero también es muy cierto que nos podemos nosotros formar en ese mismo liderazgo. Y para mí, digo, ya viéndolo a lo mejor en otra clave, yo creo que el ser un líder católico va más en consonancia con ser un pastor que ser un jefe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pastor no únicamente se tiene que fijar en que funcione el grupo, en que dé resultados, sino que también un pastor se tiene que fijar en las personas que conforman esa comunidad, ¿verdad? Y verlo pues precisamente como eso, como una comunidad, más que únicamente como un grupo que está ahí nada más, ¿no? Entonces yo siento que tendría que ir más por ahí, o sea, realmente un pastor, por decirlo, inmediato, que después ayude, obviamente, a ir encaminando a esos jóvenes que tiene, pues, por así decirlo, como a su cargo, ¿verdad? Que los pueda ir llevando también a que ellos tengan, pues, una vivencia más real, más libre, y sobre todo, pues, más cercana con lo que es la iglesia y, pues, obviamente, con Jesús, ¿no? Que es, pues, al final de cuentas, el buen pastor que va guiando a toda la iglesia, ¿no? Entonces, yo siento que en esa experiencia de la que me ha tocado vivir, yo siento que ayuda mucho más formar actitudes de pastor que actitudes de un jefe, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que eso sería, pues para mí como lo fundamental para vivir en esas situaciones. Y que es bien importante, y tú lo mencionas bastante bien, pastores y no jefes. Y creo que por ahí va el liderazgo de Cristo, que es el que en teoría queremos emular a la hora de dirigir grupos, de dirigir comunidades, de dirigir pues cualquier tipo de relación en la parroquia, en las comunidades eclesiales en sí. ¿Y qué falta hace tener esa noción de ser un líder a imagen de Cristo, un pastor? Porque al final de cuentas, el tiempo en pastoral juvenil, el tiempo en comunidades parroquiales, pues es relativamente corto. 5, 6 años, ya el más aventurado 10. Pero Eso es mucho. ¿cómo que no era hasta los 40? ¿Cómo? ¿Cómo que ser chavo en la parroquia no es hasta los 40 y 2 hijos? Ay, Dios. Pero bueno, ese ya será tema para otra ocasión. Y al final de cuentas, esos jóvenes que se van orientando en ese ser pastor, en ese ser un líder a imagen de Cristo, pues son los futuros médicos, los futuros ingenieros, los futuros dirigentes sociales, los futuros trabajadores, padres, madres de familia.
y se nota mucho cuando hay un liderazgo que está orientado en Cristo. Y yo creo que ustedes no me dejarán mentir. En los trabajos, en la escuela, se nota mucho quién es coordinador, quién es líder católico, quién realmente vive esta experiencia de ser pastor y para ser pastor también de dejarse pastorear. Ujú. Fíjate, ay, no, ahí tienes mucha razón, ¿no? Por ejemplo, yo en la parroquia noto, siempre he dicho mucho, es que hay que aprovechar quiénes somos. O sea, yo, por ejemplo, ¿no? Mariana, estudio ingeniería en logística, o sea, lo mío es la logística, ¿no? El organizar, el planear, el administrar, ok, siempre, bueno, este último semestre en la carrera el profe inició su clase, ya nada más ya una clase, ya la terminé, gracias a Dios, diciéndonos, un logístico es el que resuelve los problemas de alguien más. No es tu problema, tú no lo causaste, pero lo resuelves. ¿Por qué? Porque ese es tu trabajo como logístico, resolver el desorden que hizo otro, ¿no? Y yo lo veo y digo, es que en la parroquia es prácticamente como igual, ¿no? A veces uno como encargado, híjole, pues alguien hizo algo que no debía o algo así, y pues te toca, o sea, y sin quejarte y sin regañar al otro y sin echarle, reprocharle, etcétera, etcétera. O a veces hasta uno mismo, ¿verdad? Lo que uno hace, a veces a otros les toca como limpiar ese desorden, acomodar más bien ese desorden. Y digo, es que esas aptitudes son las que hay que aprovecharlas, ¿no? Ese conocimiento que traemos también de fuera, el de que, ok, bueno, Mariana es una logística, ella hace X cosa, y luego tenemos otro muchacho que se dedica a lo deportivo, hay que utilizar a ese muchacho en todas estas dinámicas que puede hacer, y eso es lo que forma, pues al final de cuentas, un buen equipo, porque pues al final de cuentas no es nada más lo que el líder haga o lo que el encargado haga y decide ya, no, o sea, es todo lo que el equipo tiene para ofrecer y para dar. Sí, siempre yo también les he dicho allá a los muchachos, yo nada más soy la encargada, o sea, no soy la que decide, esto es un trabajo de todos, ¿verdad? Porque si nada más soy yo, pues cometemos el error que cometen prácticamente en todas las comunidades. Y era lo que me refería ahorita que les digo que el domingo pasado me llegaron y me regañaron, porque ven como a una persona muy movida en la parroquia, ¿no? Que a lo mejor siempre asiste a la mayoría de los eventos, esa es la que le dicen, hay que jalar a los jóvenes a eso, tú dales la invitación y todo eso, y ven a una persona, pero ya nada más se enfocan en que esa persona es la encargada de juvenil, o a lo mejor ni lo es, pero es la que anda ahí moviendo a todos los muchachos, ella le puede decir, etcétera, 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 y es donde se empiezan a crear como también estos conflictos de, ¿y los demás qué? ¿Y los demás por qué no hacen esto? Y empezamos a fijarnos a lo mejor en cosas que no, como tal, pues no deberíamos, ¿verdad? Pero aprovechar las aptitudes que pues como ya mencionaron ustedes, que todos tenemos. Yo, por ejemplo, ahorita que mencionaba, Cris, lo de que preguntaste, ¿no? Que si se nacía o si se formaba y así. Yo pienso que a veces es más que se forma un líder, ¿no? Cris, que me conoció en mi curso de confirmaciones, pues yo era alguien que ni hablaba, yo ni sabía decir nada. No, pues nada. Sí. Ay, pues no, o sea, no. Y honestamente, ya cuando me invitan a ser coordinadora, ¿no? Que te dicen, ¿quieres entrar al próximo curso, ser coordi, no sé qué? Ah, pues arre. Y que te van enseñando todo eso, es lo que te va formando, ¿no? Porque es muy difícil ser un joven que está, pues, enfrente de un grupo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con más jóvenes, guiar a otros jóvenes, porque los niños que entran pues te ven exactamente igual que ellos, y está bien que te vean igual que ellos, pero llega a ese punto en el que si tú no, bueno, a mí me enseñaron mucho eso, ¿no? Mis líderes anteriores, el poner un límite, hay un límite entre tú como coordinador y el confirmando, la oveja, como les digan, y tú tienes que tener una cierta postura cuando pasen estas cosas, y tú tienes que portarte de esta manera, y no tienes que ser tan así, y bla, 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 que tienes que marcar ese límite, que se note que tú eres el coordinador y que ellos son los confirmandos, o etcétera, en el grupo en el que estén en sus comunidades, en sus parroquias. Y es difícil porque uno pues no es así, o sea, pues yo no era así en ese entonces, y aprender de eso, ¿no? Aprender a marcar un límite pues también ha sido difícil, porque ya después otros jóvenes se ven como de que no, pues es que nada más me está mandando y nada más me está ordenando y nada más me dicen qué hacer y eso y el otro y el otro y el otro, y se acostumbran a que una sola voz sea la que como que esté dirigiendo, cuando no debería de ser así, cuando debería de ser que todos participemos y todos apoyemos y
pues todos somos parte de la comunidad, nada más una persona es la responsable con quien se dirigen, pero todos los demás somos el equipo. Pero pues sí ha sido, pues es difícil, ¿no? Ser joven encargado de otros jóvenes. En un momento un muchacho ahí en confirmaciones ahí me dijo, yo no tengo por qué a ti hacerte caso si yo soy mayor que tú, cuando yo ya era la general. Y yo le dije, ay, pues no me hagas caso. Yo le dije, no me hagas caso, nada más que pues yo decido si te confirmas o no. A lo mejor mi respuesta no fue la más ideal, ¿verdad? Pero era la manera en la que él me podía entender porque él se llevaba de esa manera, ¿no? Entonces ya de ahí era como que, no manches, sí es cierto. Ay, no te creas, Mariana, y que no sé qué tanto rollo. Ya como que se alivianó el asunto y nos terminamos llevando muy bien en ese curso. Pero te ven así, o sea, es muy difícil ser un joven líder de otros jóvenes. Y hasta, bueno, hasta en los adultos también es difícil porque te ven como, es que eres joven y no sabes todavía. Ay, bueno, no sabemos entonces. Y luego nos regañan por cómo hacemos las cosas o así, o nos felicitan también, ¿verdad? De alguna u otra manera. Pero yo siento que sí, como jóvenes que estamos, pues, que nos enseñan a ser líderes, sí necesitamos tener como más conciencia también de lo que hacemos, ¿verdad? Más conciencia de cómo nos comportamos fuera de nuestras comunidades, porque en nuestras parroquias somos muchos, pero fuera que, y ya es cuando se escandaliza la gente de que no manches, estás haciendo esto fuera de mater y sales de fiesta y tomas y haces esto y el otro, te tatuas, te traes un piercing, ¿no? Pero el enseñar que es verdaderamente un líder y cómo aplicarlo también afuera, así como mencionaba, se nota en el trabajo, se nota en la escuela, se nota quién es un líder por cómo te hablan, que te hablan con una paciencia y que te instruyen, ¿no? Misma gente que te instruye. En una ocasión, antes de que yo fuera cordi, tenía una amiga que era coordinadora también en otra parroquia, y me acuerdo una vez que ella, en una cena así, vamos a orar, vamos a bendecir la comida. Y se notaba, ¿por qué? Porque ella era coordinadora y ella estaba acostumbrada a hacer eso. Para los que no, pues era como de que, pues bueno, lo hacemos, pero pues yo no lo hago normalmente. Pero sí se nota mucho en cómo, hasta en cómo tratas a la gente, si trabajas en servicio al cliente, en restaurantes y todo eso, tú mismo te pones a pensar, no manches, son nada más, media hora lo que voy a tratar a esta persona, voy a hacer que esa media hora sea la más calma de su vida, no me voy a estresar porque yo no soy así, yo no predico esto, ¿no? Entonces es muy interesante cómo lo que tú vas agarrando como líder también lo vas aplicando pues en tu vida diaria, incluyendo pues lo malo, ¿no? A veces estas aptitudes negativas que uno tiene que pues uno no se puede quitar de repente, ¿no? Por ejemplo, yo me estreso mucho o me enojo muy fácil, es como de que, ok, ¿de qué manera lo puedo controlar? Porque tampoco en el trabajo y en la escuela tampoco no lo puedo manejar. Y es bueno también que como líderes pues escuches lo que otros te tienen que decir, lo que tu equipo te tiene que decir. A veces tú no te das cuenta y piensas que estás haciendo las cosas bien y la realidad pues es que a lo mejor no, o a lo mejor sí, pero a otros no les está gustando la manera en la que lo estás llevando. Y ok, ¿de qué manera puedo yo mejorar y cambiar esto para que no pase precisamente lo que mencionó ahorita Cris, de que no se vayan de la comunidad, que no piensen que Dios es así por una actitud mala mía? Entonces sí, en eso me diste ahí en el clavo y a muchos también. No, y ciertamente qué necesario es también identificar que el que es líder o el que es el encargado, la cabeza, el rostro visible, también es un ser humano. No está exento de errores, no está exento de fallas, no está exento a tener pues sus vicios, sus gustos, sus malos momentos, sus malos días, e incluso lo vemos con los sacerdotes. Un sacerdote, por mucho que sea un alter Christus, un otro Cristo, pues va a tener sus malos días y va a llegar regañando y azotando puertas. Ujú. Y el coordinador y más el chavo que es coordinador, que es servidor, que es líder católico y que es joven, pues malos días de escuela, malos días familiares y prestarse un poquito a la comprensión. Y tú mencionaste algo que va muy relacionado a lo que una persona me llegó a comentar en relación al programa sobre liderazgo. Y es que a veces los jóvenes parecemos un poquito resentidos con los adultos. Y realmente no. Uno como joven sabe primero que tiene que tener la humildad de servir y que tiene que tener la disponibilidad de aprender. Ujú. Pero creo que también dentro de nuestra iglesia tenemos que abrirnos a saber que los jóvenes no somos el futuro, somos el ahora de la iglesia. Ante una crisis
generacional que vemos en Europa, en países como España, en Italia, que la feligresía disminuyó en cuanto a jóvenes. Yo creo que en México, y pues propiamente hablando de nuestra ciudad, tenemos la oportunidad de que esa disminución de jóvenes en las comunidades cambie, de tener a más jóvenes. Pero ¿cómo se conseguirá eso? Teniendo una mayor participación, viendo que los jóvenes toman la iniciativa y viendo que el tiempo es el tiempo de los jóvenes que desde la oración salen a la acción, que desde esa entrega a Cristo, de ese amor a Cristo, no se limitan únicamente a ser líderes, dirigiendo un grupo, acompañando jóvenes, dirigiendo rosarios, poniendo sillas, poniendo carpas, sino que también salen al encuentro de las realidades que su tiempo le exigen. Fíjate que es algo bien, bien interesante, ¿no? Y yo siento que precisamente la concepción que tenemos de ser un líder católico hoy, pues definitivamente nace de nuestra concepción y nuestra imagen que tenemos de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces si nosotros vemos hacia la iglesia únicamente como la jerarquía, como los mandamientos, ¿verdad? Como las leyes, como las reglas, pues obviamente vamos a decir, ok, mi función como líder es simplemente cumplir las reglas y hacer que los que están a mi cargo las cumplan, ¿verdad? Uh-huh. Y eso implica, o sea, hacer y sin renegar de lo que me imponga la iglesia, el papa, el obispo, el párroco, y los líderes del consejo parroquial, ¿no? Y pues muchas veces, pues realmente no es así, ¿verdad? Ciertamente la iglesia tiene una parte jerárquica, pero ante todo la iglesia es un pueblo, o sea, es un pueblo que camina. Y ahorita que platicabas, Mariana, también se me hacía muy padre porque yo veía reflejado, o sea, en eso que tú compartías, ¿no? En que todos somos iguales, todos vamos caminando, todos participamos, todos decidimos. Pues es muy padre, ¿no? Porque gracias a Dios, que es lo que la iglesia ha estado despertando y tomando conciencia en los últimos años, ¿verdad? De la sinodalidad, o sea, en el hecho de que podamos todos juntos, o sea, trabajar como un verdadero pueblo y sobre todo también como un pueblo que va caminando, ¿no? Que va caminando juntos, en que pues los dos nos podemos, los dos o todos los miembros de la comunidad nos vamos ayudando, ¿verdad? Nos vamos ayudando a ir creciendo, a ir caminando, también, ¿verdad? A ir quizás dejando las actitudes que no nos ayudan y que no ayudan a la comunidad, dejarlas de lado, abrazar y formarnos en otras actitudes que nos vayan ayudando a tener un encuentro más profundo y verdadero con Cristo, ¿verdad? Yo creo que al final de cuentas, ese es el objetivo principal de la iglesia, el que podamos encontrarnos verdaderamente con Jesús y que podamos abrazar la salvación que Él nos ofrece. Por ejemplo, ahorita recordaba una frase muy bonita que leí ya hace varios años, precisamente acerca del liderazgo católico, y era del rector de la Basílica de Guadalupe, Monseñor Salvador Martínez, si no mal recuerdo, que decía, se es líder católico tanto cuanto se muestra a los demás que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y eso es algo bien interesante porque cuando uno como líder, y también eso cómo es importante, fíjate ahorita, bueno, eso se me acaba de venir a la mente, ¿verdad? Pero cómo es importante que uno como líder católico no pierda de vista que primero, pues, tiene que encontrarse él mismo con Cristo, ¿verdad? Y encontrarse él mismo, ella misma, con la iglesia. O sea, de qué manera, pues, uno va nutriendo su relación personal con Jesús y, pues, a partir de esa relación personal, pues, cómo se va a desprender también, pues, todas las empresas y toda la forma, las actitudes y lo demás que va realizando en su día a día, ¿no? Y especialmente pues con las personas con las que comparten la comunidad. Entonces, cómo uno va descubriendo en Jesús que Él es camino, verdad y vida, y que también nos enseña a ir caminando en mayor libertad. O sea, no de que no tengamos que cumplir los mandamientos y que no tengamos que cumplir las leyes, sino en cómo las abrazas en libertad y que te permita ir caminando pues más libre, más seguro al encuentro con Jesús, y que no sean esas leyes un tropiezo, ¿no? Una piedra en el camino, sino que sean verdaderamente una ayuda
para encontrarnos con Él. Y de esa manera en que como ese líder, ¿verdad?, descubre en Jesús precisamente esa verdad, pues ahora también cómo puede transmitir a los demás que en Jesús se encuentra esa verdad, que como Él mismo lo dijo, ¿verdad?, pues nos hará libres para servir con mayor alegría, con mayor entusiasmo, y que al final de cuentas eso es lo que mantiene también nutrida la comunidad. O sea, muchas veces el descubrir, claro, en los jóvenes especialmente y en toda la comunidad, esa alegría, ese entusiasmo, ese gozo por servir al Señor, por servir a los demás, pero pues en la medida en que tenemos ese encuentro personal con Jesús, ¿verdad? Y que también pues ese mismo encuentro nos abre también a las necesidades y a atender aquellas cosas que pues Él mismo nos va suscitando en la iglesia y en toda la sociedad. Entonces pues eso también es muy interesante, ¿no? Cómo nosotros vemos a la iglesia, cómo vemos a Jesús, ¿verdad? Qué imagen de Jesús tenemos y pues a partir de ahí nos va nutriendo la imagen de líder, de pastor que también tengamos. Voy a hacer una pregunta que, claro, la respuesta primaria es bastante obvia. Yo creo que los tres, bueno, creo no, naturalmente los tres tenemos a Cristo como una imagen de líder, de pastor, de guía, pero además de nuestro Señor, para ustedes, ¿quién es una inspiración como un líder? Como alguien que al ver su ejemplo, que al ver su vida podemos decir, esto yo lo puedo tomar y lo puedo aplicar en mi servicio, en mi apostolado, en mi vocación. ¿Quién primero? ¿Qué quiera? Adelante. Yo tengo mucho a María, súper presente a María. Por todo, o sea, es que yo creo que para qué me meto en temas de hablar de toda la historia de María, pues ya, bueno, no toda la historia era como si la supiera toda. Somos íntimas, ¿verdad? Claro María que sí, por supuesto. Pero, Mariana, doctora en Mariología. o sea, no por nada me llamo Mariana acá. Pero a María, o sea, es que María fue el líder siempre, ¿sabes? O sea, siempre, siempre, siempre con todos los discípulos de Jesús. O sea, el mismo Jesús le escuchaba y le hacía caso. Pues sí, era su mamá, obviamente, es su mamá, obviamente, ¿verdad? Pero el ejemplo que ella nos da, ¿no? El cómo ella en silencio, aunque ella no entendiera todo lo que estaba pasando desde la anunciación, desde el por qué Jesús tenía que morir, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos esos detalles que ella, pues, le dolían mucho, ¿no? En sus dolores, como ella en silencio, de todas maneras, los meditaba en su corazón. Creo que eso también es muy importante, ¿no? El silencio, a veces no alterarnos y el cuestionarnos, el por qué eso no está saliendo bien y por qué bla, 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 y reprochárselo hasta en cierto punto a Dios malamente o así. Y María nos enseña mucho a eso, no, es que hay que escuchar, hay que escuchar, guardar silencio, meditarlo y confiar. Sobre todo yo me quedo mucho con María en eso, en el silencio de ella, en cómo de todas maneras ella, a pesar de todo lo que estaba viviendo con Jesús en el momento de su pasión, de su muerte, pues ella era la primera pues en levantar también y en consolar también a todos los apóstoles, a todos los discípulos de Jesús que ellos no comprendían, ¿no? Que ellos a lo mejor como uno no guardaba ese silencio y no lo meditaba. Pero María para mí es como el principal ejemplo de una líder, ¿no? De una mujer también líder. Obviamente pues me quedo también con, ya veniéndome un poquito más acá, pues obviamente yo me quedo con los líderes que yo les mencioné en un principio, ¿no? Que estuvieron conmigo en un curso de confirmaciones. Todos son súper grandes líderes para mí, pues fueron los que me iniciaron. El cómo ellos también me fueron instruyendo, ¿no? Cada uno también con sus errores, porque válgame Dios, cómo me hicieron sufrir en un cierto punto cuando ellos quisieron como moldearme, ¿no? Y sobre todo, pues, con sus virtudes también. Ahorita que mencionabas de este reproche que tenemos hacia los adultos, yo lo mencioné en un podcast pasado, ¿no? Que en lo personal yo me llevo muy bien con los adultos. También a ellos los veo también siempre como líderes, porque pues son quienes nos dan, son experiencias, ¿sabes? En nuestra parroquia son experiencia. Entonces, pues obviamente uno los escucha, uno entiende por qué a veces las cosas hay que hacerlas de una cierta manera. Ellos se sientan contigo
porque sí se sientan con uno a explicarte cómo hay que hacer las cosas, y mira, yo tengo este material, etcétera, etcétera, etcétera. Ves en ellos la necesidad de que, ok, hay que mover también a la comunidad y a los jóvenes y hacer que después de todo este COVID que hubo y pandemia así, pues que se levante, y queremos que los jóvenes se levanten con nosotros y siempre poniendo a Dios como principio y como final de todo, o sea, siempre, siempre, siempre. Entonces yo en María principalmente, y luego obviamente en mis líderes, Cris siendo también pues uno de ellos, ¿verdad? Porque Cris. y en mi comunidad como tal, pero primero María, o sea, María, sí. Bueno, yo ahorita, híjole, es una pregunta interesante, ¿eh? Bueno, porque pues muchas veces se te viene así a la mente como grandes personajes, ¿no? A mí la verdad personalmente se me vienen a la mente dos santos, pero antes de ellos pues también quisiera mencionar que qué valioso encontrar yo, la verdad, ahorita en la parroquia que soy de apostolado en el Señor de la Misericordia, pues he encontrado grandes líderes verdaderamente de esos que te transmiten verdaderamente la paz, la alegría, que te transmiten el gozo y el deseo de servir. Y yo creo que eso es algo como fundamental, o sea, fundamental. Y que verdaderamente esos que dices, híjole, ojalá que duren muchos años siendo líderes, ¿no? A lo mejor no de ese grupo, pero pues ojalá que pudieran seguir poniendo al servicio de los demás esos dones que también Dios suscita en ellos, ¿no? Pero ahorita se me viene a la mente, así específicamente, de San José María Escrivá de Balaguer. No sé si lo conozcan o si han escuchado. Y que es pues una vida muy interesante, muy interesante. Pues también ahí tuve la oportunidad hace pues algunos años de conocerlo, de ir conociendo su historia, pues también ir leyendo algunos de sus libros, su biografía y demás. Y me venía a la mente precisamente porque a los inicios, bueno, él es conocido principalmente por haber fundado lo que es el Opus Dei, ¿verdad? Pero a sus inicios era muy interesante porque su principal apostolado pues era con los jóvenes universitarios. O sea, a él le preocupaba realmente cómo era esa vivencia de los jóvenes en la universidad, sobre todo pues en aquellos tiempos en donde había pocas universidades y que muchos jóvenes de diferentes ciudades y pueblos tenían que salir de sus hogares para irse a la capital a estudiar, pues realmente cómo ellos iban a seguir nutriendo su fe y pues cómo iba a ser su crecimiento también humano, ¿no? Entonces fue ahí constituyendo pues ciertas casas cerca de las universidades en donde compartía con ellos, charlaba con ellos y los impulsaba. Eso era algo a mí que me llamaba la atención también ahorita en este entorno al liderazgo, porque viendo en cada uno y las cualidades de cada uno y también la formación que cada uno va a llevar de los jóvenes que consolidaban esa casa en ese entonces, pues él los promovía, ¿no? O sea, los alentaba, les daba pues también responsabilidades, que eso pues es también importante en el líder saber transmitir esas mismas responsabilidades para que también uno como joven pues vaya creciendo precisamente, ¿no? Si tú como líder le resuelves todo a las personas que están en tu grupo, pues yo creo que más bien les estás haciendo a veces un mal, ¿no? Claro que pues son situaciones muy, muy particulares, pero pues esto era lo interesante, ¿no? Saber cómo construir una comunidad a partir pues prácticamente, bueno, en el caso de San José María Escrivá, pues prácticamente como de la nada, y que al final de cuentas siempre quedaba la esencia, o sea, de cómo transmitía esa responsabilidad, de cómo dirigía esas casas, que luego se convirtieron en una prelatura personal, ¿verdad? Y que pues obviamente trajo consigo muchas más responsabilidades y muchas más cosas, pero al final de cuentas siempre conservando pues esa misma cercanía, esa misma amabilidad, esa misma paciencia, y de tal manera que pues las personas que conformaban esas casas de universitarios y posteriormente pues esas reuniones del Opus Dei, pues cómo conservaban siempre ese amor, ese cariño hacia su padre, ¿verdad? Que era San José María Escrivá. Entonces yo siento que es aquí pues varios puntos que podemos rescatar de su vida y de su labor, ¿verdad? Y creo que pues por ahí podríamos seguirle con muchas más otras personas también ahorita. Digo, ya no les cuento toda la historia porque aquí nos estamos toda la noche, pero pues sí, ¿no? Que está, por ejemplo, venía a la mente obviamente San Óscar Romero también con una situación
y un contexto pues muy diferente y pues también muy complicado. También se me venía a la mente San Alberto Hurtado, quien trabajó formando incluso sindicatos, ¿verdad? En Chile en pro de los trabajadores y cómo fue caminando con ellos, trabajando con ellos. Entonces yo siento que podemos descubrir muchos personajes, personas, santos incluso, que nos ayudan también a ir comprendiendo ciertos aspectos para crecer también nosotros como líderes juveniles católicos. ¿Y para ti? O sea, si no te hacemos preguntas. Ya se quería salvar. Para mí, pues en lo personal, desde mi experiencia, al igual que ustedes, he tenido la oportunidad de coincidir con grandes líderes, desde sacerdotes, laicos, incluso, pues yo me atrevo a decir, he tenido la oportunidad de que desde mis padres he tenido un ejemplo de liderazgo, de entrega, de no rajarse en el servicio, de claro, enojarse, frustrarse, a veces querer tirar la toalla, pero siempre recordar que todo es por amor a Cristo. También yo incluiría a Monseñor Mosqueda, Monseñor Mariano Mosqueda, en su trabajo en favor de los adultos mayores, de los niños con sus casas hogar, con sus orfanatos, un ejemplo de un liderazgo católico activo, que aún siendo sacerdote no se limita solamente a una vida de oración. Y entraría ahí, en cuanto a santos, también San Óscar Romero, una historia impactante de aquel que es capaz de dar la vida por su pueblo, de aquel obispo, de aquel pastor que muere con su pueblo y que se entrega a la causa de Cristo y que va más allá, que no solamente es un pastor de almas, sino que sale al pueblo, abraza a su pueblo y vive el sufrimiento de aquellos que son sus hijos. Y pues también incluiría a Anacleto González Flores, beato mártir mexicano, un laico que se anima a participar en política en la etapa de la guerra cristera, aun sabiendo que eso iba a implicar su inminente muerte, pues él se anima a defender los valores de la iglesia en tiempos difíciles. Y yo creo que ahora hace falta tener esa conciencia. Ser un laico, ser católico, reconocer los fallos, los errores que como iglesia podemos cometer, pero siempre salir a su defensa de sus derechos, de todo aquello que como iglesia hemos construido. ¿Y qué creen? ¿Qué pasa? Ya. Ya se nos llegó el tiempo porque luego se hace especial de 1:30, ¿verdad? Y pues de nuevo, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Siempre es un gusto platicar con ustedes. Muchísimas gracias. Y antes de despedir el programa, quisiera hacer una invitación muy especial a todos los jóvenes de nuestra diócesis. Y no solamente de la diócesis de Ciudad Juárez, sino invitar a nuestros hermanos de las diócesis vecinas de El Paso y Las Cruces, ya que este 24 de junio, a las 6 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz, nos encontraremos todos para marchar a favor de la paz, para pedirle a Cristo, que es nuestra esperanza y nuestra paz, que nos conceda ese maravilloso don, que nos permita a nosotros como jóvenes ser testigos y abanderados de la esperanza y de la paz que viene en Cristo. De Nuestra Señora de la Paz, caminaremos hasta el seminario, donde concluiremos con una hora santa. Inviten a todos sus conocidos, amigos, primos, vecinos, novios, exnovios, exnovias también. Ahí se reconcilian. No. Inviten, no, eso no. Inviten a todos los jóvenes que conozcan. Esperamos contar con su presencia para que unidos demostremos que en Juárez los jóvenes trabajamos por la paz y que en Juárez los jóvenes seremos la generación de la esperanza y del cambio que tanto necesita nuestra ciudad. Sin más, los esperamos este 24 de junio, de 6 a 10 de la noche, esperando contar con su presencia. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que tengan una excelente semana y que Dios los bendiga. Hasta luego. Bye. Dios. Tenía que ser Tú ni siquiera sabes si nos van a prestar. No importa.